Bueno amigos, hola, bendiciones y pues a compartir la palabra de Dios. Voy a tratar de hacer este video lo más corto que pueda porque pues mi intención es que, que los vean, ¿no? Que no los aburra, pero pues que se transmita el mensaje de la palabra. Sinceramente hoy está dando batallando mucho, he tratado de hacer los videos y 2 veces he tenido que parar, pero con la ayuda de Dios. Bueno hermanos, vamos a leer un pequeño texto de la palabra en Proverbios capítulo 6, versículos 16 para poder meditar acerca de la palabra de Dios. Y dice así, lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y su Espíritu Santo. Proverbios 6, capítulo 16, dice, 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. En primer lugar, los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras y el que siembra discordia entre hermanos. Bueno, repito lo que hoy vamos a meditar en un momento. Dice la palabra del Señor que 6 cosas aborrece Jehová y aún 7 abomina su alma. Pero hoy vamos a meditar en lo primero, los ojos altivos. Y dice en el mismo 17 la lengua mentirosa, pero en primer lugar dice los ojos altivos. Bueno, vamos a meditar acerca de eso. Voy a tratar de hacerlo lo más rápido. Los ojos altivos. Cuando el Señor nos habla de los ojos altivos, es de esos ojos altivos los trae alguien que es una persona orgullosa. Y vamos a tratar de hablar acerca del pecado de lo que es el orgullo. Es un pecado que la mayoría de veces es muy raro que se escuche predicar acerca de eso. Es raro que se escuche predicar acerca de eso, pero sin embargo, entre las cosas que Dios aborrece, está en primer lugar. Está en primer lugar. Los ojos altivos, el hombre orgulloso, está en el número 1 de la lista de las cosas que Dios aborrece. Y es una de las causas, es un pecado que es tan terrible que es el número 1, a mi parecer, que evita que las personas lleguen a Dios. Ahorita voy a tratar de ilustrarlo. Y es el número 1 en problemas en medio de la iglesia. Y es el número 1 que evita la paz y la reconciliación en las iglesias. Bueno, vamos a hablar acerca de esto. Bueno, amigo, hermano, tú que me estás escuchando, pongamos atención un poco acerca de este tema. El orgullo es el número 1 que es atacado los siervos de Dios. Mas sin embargo, una de las cosas, lo contrario del orgullo, que es la humildad, es lo que Dios más le agrada. La humildad es algo que una de las cosas que más le agrada a Dios, la humildad es lo que más le agrada a Dios. Y ¿por qué digo que es a veces lo que más golpea a la iglesia, a los hermanos? Principalmente porque el primer obstáculo que vas a tener para llevar una vida agradable a Dios va a ser tu orgullo. Y es el primer obstáculo que vas a tener siempre para todo en la vida de Dios. ¿Por qué? Porque es lo primero que debes de pasar cuando tú le fallas a Dios. Es lo primero que
con lo que te vas a enfrentar. Es lo primero que te vas a enfrentar cuando le fallas a Dios. Es lo primero que te vas a enfrentar cuando le fallas a tu hermano. Es lo primero que vas a enfrentar cuando le fallas a, a tu mamá, a tu papá, a tu sobrino, a cualquier persona. Lo primero que vas a tener que pasar es el orgullo. A veces cuando tú tienes una postura de ser alguien en la obra de Dios, cuando tienes la postura de ser un líder, cuando tú tienes la postura de ser un pastor, cuando tú tienes la postura de ser alguien, clásicamente en ti piensas que empiezas a ser una figura de que tú eres alguien y empiezas a esperar un respeto y empiezas a esperar un trato de una manera especial de todos los demás. Y no es malo que la mayoría de personas trate bien a los siervos de Dios o a alguien, pero lo malo es cuando empiezas a exigirlo y esperarlo en tu corazón. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento de que la imagen que estás haciendo dentro de ti mismo, una imagen grande, una imagen de que alguien que merece algo, te va a golpear cuando empiezas a tener una fricción con un hermano o con alguien. El ejemplo del Señor Jesucristo hablando de en contra del orgullo lo pone el Señor Jesucristo cuando le fue a lavar los pies a sus discípulos. Para poder entenderlo y expresarlo no fue algo nada más simbólico, sino fue algo verdadero. No fue algo simbólico, así nada más simbólico, sino fue un acto verdadero. El lavar los pies en aquel tiempo lo hacía un criado especial que ni siquiera se iba a sentar ni a la mesa ni al lado de la persona que estaban. Clásicamente la persona que lavaba los pies era el empleado, el esclavo de la persona que vivía ahí, porque en esos tiempos la costumbre era de que si llegaba alguien, los modales correctos eran de que darle agua para lavarle los pies. Y entonces clásicamente el esclavo venía, le lavaba los pies al invitado o al recién llegado, y cuando le lavaba los pies se iba. No era tomado en cuenta, no era nadie, él no era nadie. El esclavo no era nadie y hacía su trabajo y se iba. Y se iba. Y se quedaba el jefe de la casa con la persona. Cuando el Señor Jesucristo nos enseña y hace eso, no simbólicamente, no solo simbólicamente, sino en verdad, un acto de verdad, Él estaba humillándose diciendo, soy el más grande porque lo era y lo es y lo será. Pero hago lo más pequeño, lo que no haría el jefe de la casa, sino lo que haría un esclavo al que nadie envía y al que nadie toma en cuenta. Así soy yo. Y él dice, yo soy humilde de corazón, como lo dice él mismo en la misma palabra. Aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces ahí el Señor, siendo el Señor, pone el ejemplo a los apóstoles, a los siervos de Dios y a los siervos de este tiempo de Dios, que son las personas que muchas veces son las primeras que tienen
que humillarse y hacer los trabajos en alguna situación dentro de la empresa de Dios que es la iglesia. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir esto que cuando llegue el momento, tú que eres siervo de Dios, y vas a tener un problema, una fricción o algo, el primero que debe de rebajarse a lavar los pies, eres tú, el más grande. Dice el Señor Jesucristo que el que quiera ser el más grande en el reino de los cielos se debe de ser siervo de todos aquí en la tierra. Muchas veces todo esto se ha transgiversado. Muchas veces ahora en estos tiempos el que sirve, el que tiene nombre de pastor, el que tiene nombre de líder, quiere una honra y quiere un reinado o un modelo que no se asemeja y no se parece nada al de Cristo, sino que se asemeja más al de Herodes. Porque cuando iban a ver a Herodes, todos se humillaban. Incluso una vez dice la palabra que decían que él tenía palabra de Dios. O sea que tu palabra era palabra de Dios, lo que tú dijeras. Fue cuando él murió. Y quieren esa clase de modelo, esa clase de sumisión, pero no quieren el modelo de Cristo, sino quieren más el modelo de Herodes o el modelo del mundo. Cuando el modelo del mundo contraria al modelo de Cristo, porque el modelo de Cristo es que si tú eres siervo, tú tienes que ser el primero que se va a humillar. Lavar los pies quiere decir, en parte, el Señor decía que los que habían sido ya lavados, lo único que le hacía falta era lavar sus pies. Se trata un enfoque hacia pecados, limpiar. Y muchas veces el que le sirve a Dios, el pastor, no solo el pastor, sino el que le sirve a Dios, no solo el pastor, o sea, no es algo así del pastor y del pobre pastor, no, es el pastor, eres tú, eres yo, que somos creyentes. A veces tenemos que humillarnos ante nosotros mismos, pero a veces tenemos que humillarnos también ante los que no son creyentes cuando hay un problema y hay una fricción. Y de eso estamos hablando, hermanos, del orgullo. Y ese es el modelo que te enseñó el Señor a ti y el modelo que el Señor me enseña a mí. Entonces, esto es para ejercerlo. Si tú tienes un problema con tu casa, en tu familia, o con un hermano en la iglesia, tú tienes que hacer a un lado el orgullo. A un lado el orgullo. Dios es bueno. Me voy a tratar de hablar algo que he vivido. Un pequeño testimonio, porque pues la verdad las predicaciones son de la palabra de Dios y las vivencias que el Señor te da. Una vez he sido una persona que ha pasado problemas normales, comunes. He tenido problemas con hermanos. Una vez tuve un pequeño problema con un hermano, lo quiero mucho, Dios lo bendiga. Y en ese tiempo fue un problema por relajo, por relajear. No voy a decir qué, pero relajeamos y mi hermano se ofendió. Dios bendiga a mi hermano. Y el punto es que hubo ese problema, hubo esa disensión. Le pedí perdón a mi hermano y no fue un poco difícil.
Pero no solo es eso lo que quiero hablar. Lo que quiero hablar que al siguiente domingo Dios, por medio del pastor, empezó a predicar del perdón. Y perdón verdadero. Y agarró a mi hermano y, hermano, perdón, pero cuesta pedir perdón a todos, a mí, a todos, no cuesta pedir perdón. A mi hermano le costaba. Pasó ese domingo y mi hermano se sentó a mi lado, pero él se sentía tal vez incómodo todavía. Oh, maravilla, el Señor vuelve a predicar el pastor, el mismo sermón, la misma palabra. Yo también fui a pedirle perdón aparte a una persona que yo tenía algo en mi corazón en contra de ella, porque tenía temor. Tenía temor yo de que me fuera a morir y me muriera así. Entonces, oh sorpresa, viene el próximo domingo, y en el próximo domingo se vuelve a predicar el mismo tema 3 domingos. 3 domingos. Miren, eso es de Dios. No fue del pastor, fue de Dios, que 3 domingos se predicó el mismo tema, porque Dios sabía que había personas que teníamos que ser reconciliadas, en verdad, no de labios, sino verdaderamente, de corazón, a tal grado de volver a estar de una manera agradable y sentir paz en espíritu y en verdad. Pero tres domingos tuvo que el Señor batallar con nuestro orgullo, porque si desde el primer domingo nosotros no hubiéramos tenido ese orgullo tan grande, tal vez hubiéramos. Ahora digo nosotros, porque tal vez mi hermano le costó, pero también a mí me costó, porque yo al segundo domingo le pedí perdón a alguien, porque sentía ciertas cosas en mi corazón, pero no alcancé a desahogarme, ni le dije por qué, solo le dije perdóname, porque he sentido esto, pero hasta ahí no hubo tiempo. Pero el Señor volvió, yo sentía todavía que no me sentía a gusto con esa persona a mi lado, pero el Señor me dio la oportunidad de volver a pedirle perdón, y hasta el próximo domingo, cuando le pedí perdón y le dije todo lo que sentía, las cosas que yo tenía en mi corazón, y esa persona agarró y me dijo, mira, te entiendo, pero así, y yo sentí paz. Y hubo esa paz por Dios. Pero lo que quiero dar a entender, quiero dar a compartir, es que cuesta quebrar el orgullo. Cuesta quebrar el orgullo. Porque tú tienes que quebrarte a ti mismo tu orgullo para poder agarrar y cumplir lo que Dios quiere. La paz con tu hermano. Ahora yo comprendo, si yo siendo una oveja me costó, ¿cuánto no le cuesta a un líder? Pero un líder debe de saber, que su imagen debe ser semejante a Cristo. Que si a alguien le faltó, si una oveja le faltó, el primero que tiene que agarrar y humillarse para ganarse a esa persona es él, es usted. Usted que me está oyendo y que está oyendo este video, es usted el que debe de esforzarse, y aunque le hayan fallado. Voy a contar otro testimonio, porque me queda un poquito de tiempo para el video. Me contó un amigo un testimonio, y fue el siguiente. Esa persona me estaba platicando un testimonio real. Un testimonio donde él había tenido la culpa y había peleado con alguien más. Fue una pelea de varones de edad.
Fue una pelea donde hubo odio, hubo odio. Y esa persona me platicaba y me comentaba y me decía como testimonio que cuando su enemigo, entre comillas, pues era su enemigo, llegó al Evangelio, Dios bendiga a mi hermano, llegó al Evangelio, aquella persona fue a arreglar los problemas con él y fue a su casa, le tocó y le dijo, oye, sal, quiero hablar contigo. Y él no quería salir, pero venía con compañeros de la iglesia y salió. Y le dijo, oye, vengo a querer arreglar las paces contigo porque yo he creído en el Señor y no quiero tener esta enemistad contigo. Y dice que cuando le dijo eso, lo desbarató. Dice que él se sintió chiquitito y humillado. ¿Por qué? ¿Por qué se sintió pequeño y humillado ese hombre? Un hombre de corazón duro. Se sintió chiquito, humillado dentro de sí y avergonzado. Y me dijo, ¿por qué? Yo no sabía. ¿Sabes por qué me sentí chiquito? Dice. Porque el que tuvo la culpa fui yo. Yo tuve la culpa y él me viene a pedir perdón a mí. ¿Cómo es eso posible? Que si yo tuve la culpa, yo sé que yo tuve la culpa, yo sé que el del problema fui yo y yo sé que fui el que yo lo humillé tal vez y el que me viene a pedir perdón es él. Cuando él me contó eso, dice que ese hombre ante sus ojos se convirtió en una gran persona. Se lo ganó, hizo la paz. Pero se humilló el que había sido humillado. El que no tuvo la culpa se humilló y hubo paz y hubo perdón. Pero para hacer eso primero tuvo que quebrar el orgullo. Ahora, ¿cuántos problemas no has arreglado por tu orgullo? ¿Cuántos problemas no has arreglado? Así yo lo indico en tu vida y en mi vida. ¿Cuántos problemas no has arreglado por tu orgullo? ¿Cuántas personas están en discordia contigo y las cosas no van en orden en tu casa, en tu familia, en tu pueblo, en tu iglesia? Porque simplemente el orgullo te ha podido. Debes de vencer el orgullo con la ayuda de Dios. Debes vencer tu orgullo con la ayuda de Dios y debes humillarte y debes ser libre en el nombre de Jesús. Debes de ser libre en el nombre de Jesús del orgullo. Hoy en el nombre de Jesús yo te pido y te digo, sé libre en el nombre de Jesús. Echa a un lado el orgullo, ve a hacer las paces, ve a pedir perdón. Es bueno el perdón. Es bueno el perdón. A nosotros Dios nos perdona mucho. Mucho, 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 mucho. Dios nos perdona y no nos dice las cosas. Te voy a dar un consejo, ya estoy terminando el video con la ayuda de Dios. Una de las cosas que te va a ayudar mucho a perdonar y a reconciliar, porque hacia allá es donde quiero dirigirme, que una de las cosas que estorba para la reconciliación es el orgullo. ¿Cuántas personas no hay reconciliación por culpa del orgullo? Así que yo hoy en esta noche, eso es lo que comparto. Yo no sé por qué, pero en el nombre de Jesús yo te invito a que venzas el orgullo y que busques la reconciliación. Que venzas el orgullo con la ayuda de Dios y busques la reconciliación. Bueno, ya está bastante largo el video, creo que voy a terminar con la ayuda de Dios hasta aquí, pero tal vez siento más en mi corazón a predicar acerca de esta parte del orgullo.
porque es una parte muy importante. También te quiero decir que lo hagas en realidad, que lo hagas en realidad, que el Evangelio es real y es una realidad, entonces que lo hagas en una realidad. Acuérdate que 6 cosas aborrece Jehová, y en ellas está, en primer lugar, el orgullo. Bueno, amigo, hermano, espero que sea de bendición para tu vida. Espero que medites, que no es palabra mía, sino palabra de Dios, que solo he repetido lo que Dios dice que aborrece. He tratado de ilustrar buenos testimonios de personas que han tenido que perdonar, personas que han dado un camino, el primer paso para la reconciliación, doblando su orgullo. Así que recuerda, si tú eres siervo, eres el primero que debe estar presto para quebrar tu orgullo. Yo sé que es difícil, pero tienes que hacerlo. Tú eres un hijo de Dios. Tú a eso fuiste llamado. Eso es. Recuerda, eres un hijo de Dios. Eres un siervo de Dios. Tú tienes que imitar a Dios, porque tú eres hijo de Dios. Y no lo dudo, tú eres un hijo de Dios. Y por eso lo vas a lograr. Así que en el nombre de Jesús yo te bendigo. Échale ganas hacia adelante. No te detengas. Y eso es el Evangelio, esa es la obra de Dios. En el anterior video predicamos acerca de las luchas que hay a veces en la casa. En este video predicamos acerca del orgullo, y la obra de Dios es que en cada área de nuestra vida Él nos va a ir moldeando. Y una parte que tenemos que, o que Dios tiene que moldear en nosotros por medio de su Espíritu Santo y su palabra, es el orgullo. Y cuando tú venzas el orgullo, y cuando tú, cada vez que se presente alguna situación donde tengas que ser humilde, es una situación donde te vas a ir amoldando cada vez más a Dios. Y entonces, amoldarse, hermano mío, amoldarse, amigo mío, amoldarse. Eso, pues yo te lo digo a ti, amigo, siervo de Dios, te lo digo a ti. Mi hermano creyente en el Señor Jesucristo, te lo digo a ti. Entonces, Dios te bendiga en el nombre de Jesús, y que sea de bendición esta palabra de parte de Dios para tu vida y para mi vida. Te bendigo en el nombre de Jesús, y hasta luego, hermano.